Estás escuchando el podcast de Introspectiva, Psicología y Orientación Familiar. Mi nombre es Paul Cuesta. Mi nombre es Dayana Contreras. Y esto es Holística, un espacio para aprender. En este podcast hablaremos sobre diversas temáticas muy interesantes y educativas que nos permitirán ampliar nuestros conocimientos para mejorar nuestra calidad de vida personal y familiar. Saludos a todos, gracias por escucharnos. ¿Cómo estás, Dayana? Muy bien, Paul, muchas gracias. Estoy feliz porque el día de hoy tenemos como invitado al psicólogo educativo José Huertatanga. Él es director de Estudex, Centro de Apoyo Psicopedagógico. Él nos hablará sobre un tema muy importante como es la evaluación psicopedagógica. ¿Cómo está, José? Hola chicos, qué gusto saludarles. Muy bien, muchas gracias. Igualmente gracias por la invitación a su podcast. Gustosos de brindarles la información en base a la experiencia que tengo durante estos años, para así formar una comunidad que sepa lo que hacemos nosotros como centro, igualmente con ustedes, para que la gente tenga una visión más clara y sobre todo sepa como profesionales qué podemos otorgarles ahí. Así es, José. Es importante mencionar que con Introspectiva, junto con Estudex, hemos firmado una alianza para brindar una atención mucho más integral a nuestros pacientes, tanto en el área clínica como familiar y psicopedagógica. José, ¿te parece si iniciamos ya con algunas preguntitas acerca del tema? Claro, perfecto. Bien, entonces, cuéntanos un poquito acerca de las evaluaciones psicopedagógicas, qué son, para qué sirven. Las evaluaciones psicopedagógicas nos dan de una manera general una visión mucho más amplia acerca de lo que está pasando con cierto estudiante en cuanto a la parte familiar, en cómo se desarrolla él con el problema dentro de casa y a su vez en la parte pedagógica y la parte emocional. En la parte pedagógica tenemos pruebas específicas que determinan, por ejemplo, el área cognitiva, el área de motricidad también, dependiendo del caso del niño, y nos sirven también para establecer dentro de un parámetro en qué nivel está el niño. Dependiendo del problema que él tiene, es necesario también tener como que fijo el criterio claro para saber en qué áreas hay que trabajar. Sirve precisamente para hacer un compendio de todas las áreas que les acabo de mencionar y saber que, por ejemplo, si yo sé que están en el área cognitiva mal, puede ser que, por ejemplo, en el área familiar esté también teniendo algún problema. Entonces, me sirve para tener una visión más integral del problema que está teniendo el niño. ¿Pero a qué población va dirigida? ¿Puede ser niños, adolescentes y adultos? Exacto. O sea, la evaluación en sí puede ser aplicada para cualquier tipo de población. La única diferencia importante que cabe mencionar acá es que pues, se hacen evaluaciones acorde a la edad de la parte cognitiva, por ejemplo. O sea, utilizamos pruebas psicométricas que nos dan resultados cuantitativos que nos permiten determinar en qué parte del niño, por ejemplo, en la parte de inteligencia, utilizamos el WISC, es una herramienta que nos permite saber el CI del niño o del paciente, pero dependiendo de la edad que tenga, se utilizan diferentes baremos para determinar en qué estado está él. Igualmente, por ejemplo, les hablo utilizando el rango de edad, por ejemplo, desde los 7 hasta los 11 años más o menos, utilizamos herramientas como el PROLEG, en este caso el PROES, para ver el área de lectoescritura del niño. O sea, esas herramientas sirven para esa edad específicamente, pero no voy a utilizar, por ejemplo, esas mismas herramientas para un paciente que tenga menos de 5 años. Acordemos que los 5 años para abajo, los niños aún no inician la lectoescritura. Ahí se hace otro tipo de pruebas. Por ejemplo, nos podemos ayudar bastante en la guía Portage para saber, en este caso, de 0 a 5 años, en qué estado está de motricidad, igual el test de Bayer. O sea, las herramientas que nos permitan saber, acorde del estado del niño o del paciente, en qué estado está. Mientras más grandes son, obviamente tenemos un abanico de pruebas mucho más grandes. En la parte con adultos, de igual forma, utilizamos para determinar la orientación vocacional del niño o del joven en este caso, saber qué le gusta en base a los intereses, con lo que tenemos igual, saber qué es lo que le conviene mejor a él. Podemos decir que puede evaluar a partir de los 0 años hasta una edad adulta. Obviamente no vamos a querer estandarizar un test para un niño que está, perdón, con baremos para ciertas edades, o sea, como que adaptarlo para un niño que todavía no tiene la noción de escritura, de lectura o algo así como que nos pide específicamente el test, pero sí podemos adaptar en base a las pruebas que tengamos para poder tener una visión más amplia. El trabajo de nosotros como profesionales en la parte psicológica, tanto pedagógica como clínica y emocional, es crear ese vínculo con el paciente para que él pueda expresarse de forma natural, saber que no estamos juzgando, más bien con la parte de evaluación, saber que queremos tener una visión más clara y saber cómo podemos ayudar de una manera mucho más integral. Con todo esto que nos indicas, las pruebas psicopedagógicas también son aplicadas a las personas o a niños, adolescentes con discapacidad. ¿Son las mismas pruebas o los mismos test o son diferentes? ¿Varían en algo? Tanto discapacidad intelectual, física, etcétera. O sea, nosotros como Estudex tenemos la visión
de como que integrar a toda la sociedad, no limitarnos porque cierto paciente tiene cierta patología, no debemos como que cambiar la estructura en sí. La visión que nosotros compartimos es que el currículum o cualquier tipo de pruebas que se le deba aplicar al niño, en este caso una evaluación, no debe ser como que diferenciada del resto. ¿Por qué? Porque ahí hablamos de la parte de integrar al niño dentro de la sociedad, en este caso algún niño que tiene alguna deficiencia cognitiva, intelectual, física, sin importar la distinción de discapacidad que él tenga, lo podemos hacer. Obviamente ya en la parte técnica, sí existen test que nos dan una visión mucho más amplia de cómo intervenir con pacientes. Obviamente el resultado va a indicar que en este caso, por ejemplo, existe realmente una deficiencia cognitiva que está por abajo del umbral de 90 a 120, por ejemplo, que es la inteligencia normal. En base a ese caso ya se puede trabajar con el niño, pero intentando siempre ser como que la misma prueba, tratar de aplicar y adaptar sobre todo. En el caso específico de un paciente que tenga, por ejemplo, TDAH ya. El TDAH, el paciente va a estar como que limitado en la parte de atención, en la parte de socialización también. A su vez, los profesores remiten a la parte del DS y obviamente se pide una evaluación psicopedagógica, pero hay que tener como que clara la visión en la que obviamente el niño tiene un problema, pero saber en qué escala está y cómo se puede recuperar. El momento que uno lee las evaluaciones psicopedagógicas que se hacen en los mismos DS, uno se topa con casos de que, o sea, ya han hecho tantas cosas como que para intentar recuperar a este niño, pero la parte más importante, como les hablaba, la parte de relación con el paciente no se está generando. Siempre va a ser como el niño problema, pero no se le va a atender de la parte integral como persona. Sabes qué está pasando, la parte familiar, sabes que a lo mejor el niño está rindiendo mal porque está pasando algún divorcio y es una temática mucho más compleja que no le va a permitir al niño desarrollarse bien. Sería una mención importante cambiar esa visión que tenemos los profesionales de que llegue el niño problema, nuevamente él, de nuevo está sacando de quicio a los profesores, no deja hacer nada. Ese mismo síntoma que está teniendo el niño es por algo. Nosotros como profesionales debemos abarcar esto y saber qué podemos hacer, estrategias delimitadas y claras, saber de cómo podemos ayudar al niño. Y entrando, digamos, en la parte familiar, ¿no? Como padre, ¿cuándo yo sé que mi hijo necesita una evaluación psicopedagógica? Las evaluaciones siempre se manejan desde tres ámbitos específicos. El área cognitiva, como les comentaba, en la parte de lectura, escritura y matemáticas en el caso de los niños, o en la parte ya de conocimientos técnicos. En la parte emocional, eso tiene que ver con mi hijo está teniendo, por ejemplo, depresión o tiene síntomas de ansiedad, cosas un poquito que ya competen a la parte clínica, a la parte psiquiátrica, y también en el ámbito familiar. En estas tres áreas que les comentaba, el área cognitiva, el área emocional y el área familiar, el papá, al saber que el niño está teniendo problemas en esta área y a su vez tiene deficiencias en la parte de pedagogía en la escuela, ahí ya sería un indicativo fuerte para saber que mi hijo necesita alguna valoración posterior a lo que está pasando. El compromiso con familia siempre debe ser de la mano. O sea, yo no puedo llamarles a los papás a que se comprometan también con el bienestar del niño si es que los papás no tienen el interés de que el niño salga adelante. Y eso siempre es importante de hacer un llamado a los papás de que el trabajo no siempre depende de nosotros como profesionales, porque podemos hacer toda la disposición de trabajar con el niño. El trabajo en casa yo creería que es el 80-90% del éxito del paciente para que se recupere. Así es, José, concuerdo mucho contigo. La parte familiar, la familia juega un rol muy importante en el proceso educativo. Un trabajo conjunto de familia, escuela, provocará que el estudiante tenga un mejor desempeño académico y sobre todo cuidando el ámbito emocional del mismo, ¿no? Claro, no siempre el desarrollo del niño va a ser una secuencia lineal a la alza diciendo que el niño va a estar siempre bien. Habrán casos, ¿no? Pero siempre se toparán con alguna parte que les vaya a afectar, sobre todo en el área emocional. O sea, si yo estoy desgastado en un área, no voy a rendir bien en la otra. Entonces, eso nos permite saber las evaluaciones, saber en qué podemos trabajar. Y eso también sería una visión de los papás mucho más amplia, porque ellos, en este caso el joven, no está bien en la parte emocional, ¿cómo se le va a exigir? Esté bien en la parte cognitiva, la parte académica. Los papás de cierta forma se cierran y yo creería que esa visión hay que poder cambiar porque no tiene un seguimiento correcto y eso a su vez va a generar mucho más problemas familiares. Es una cadena que se va trabajando. La parte familiar es vital para cualquier tipo de intervención. La comunicación dentro de la familia, los roles, que se sigan dentro de ellos, los límites, las jerarquías, eso pues, nos permite trabajar como profesionales de una manera mucho más integral. José, ¿nos podrías indicar cuál es el proceso exacto que se cumple en las evaluaciones psicopedagógicas? Dentro de Studex nos manejamos con un proceso que la primera parte sería una entrevista inicial con el papá, solamente con el papá. Que el papá nos cuente qué está pasando con el niño, nos dirá un sinnúmero de cosas. Posteriormente a eso ya se hace una cita con el niño o con el joven para en conjunto trabajar entre los dos, es decir, como que el papá exprese sus ideas y el niño también. Y ahí es importantísimo también ver qué tipo de relación uno como profesional ya
ya sabe qué tipo de relación tienen los papás con los niños en ese caso. Podemos determinar que el niño o el joven tiene una familia, pero con reglas demasiado rígidas, estrictas, y es por eso que se siente muy cohibido y eso a su vez genera dificultad en él. Entonces ahí más o menos vamos determinando lo que está pasando con el niño. Después ya son sesiones netamente que abarcan el trabajo específicamente con el niño o el joven. Siempre hacemos el rapport que se genera con el paciente. La parte inicial, sabes que no estamos juzgando para nada, sabes que queremos darle el apoyo que él necesita, la parte de la contención que él necesita, para que a su vez sienta confianza con nosotros y a su vez el resultado sea mucho más fidedigno y saber que las cosas que nos está diciendo o las cosas que está expresando van a ser mucho más claras. De ahí la parte que se aplica en los test directamente, nosotros empezamos con test proyectivos que nos permitan tener una visión mucho más amplia en la parte familiar y en la parte personal del niño. Después, en el ámbito cognitivo, la herramienta que mejor nos permite determinar en la parte de la inteligencia es el WISC. Nosotros lo aplicamos, sacamos el CI, coeficiente intelectual, y a su vez esto nos da una visión mucho más integradora de saber cómo está el niño, saber en qué está fallando. Igualmente ese test es súper útil porque abarca muchas áreas. Siempre se aplica igualmente un test de escritura y de lectura. En la parte de matemáticas, igualmente utilizamos, por ejemplo, el procálculo. En el área de matemáticas es un área súper importante porque acuérdense que la conexión siempre va en cadena, ¿no? Y si no se trabaja eso correctamente, los problemas van a surgir siempre. Es bien difícil recuperar. Igualmente en la parte de estimulación, las nociones de seriación, el tacto que tienen los niños con los materiales es súper importante. Por eso es un trabajo integral de todas las partes que competen en la educación del niño. Después de eso, se hace como que una comparativa entre los resultados de cada uno de los test que se aplicó y se va haciendo variables y va sacando hipótesis en base a los resultados. Si es que el niño, por ejemplo, está bien en la parte cognitiva, está bien en la parte de matemáticas, pero en el test del HTP nos arroja que hay cierta tendencia a la tristeza, a la depresión y demás. Sabemos que el problema del niño no parte de un sentido cognitivo ni académico, sino está pasando algo en la familia o el niño está atravesando alguna situación compleja, personal, que no le permite a él desarrollarse bien en la escuela. La adaptación que se le puede dar posteriormente a los resultados, la recomendación y conclusión que se le da a él es importantísima para que los papás sepan de qué manera pueden trabajar. Nosotros intentamos recomendar específicamente lo que el niño necesita, sin afán de lucro en ningún sentido, para que el papá tenga la tranquilidad y se cerciore de que lo que está pasando, lo que va a ser a posterior, va a ser en beneficio de él. Esta es una temática muy importante que debe considerar la familia para este proceso de evaluación, ¿no? Para conocer las dificultades por las que están pasando nuestros hijos, los adolescentes, ¿no? Hablando de todo el proceso ya realizado en la evaluación, de aplicar los test, la batería que nos habías comentado, ¿cómo se interpretan los resultados? ¿Para qué me sirven estos resultados? Ya cuando tenemos resultados en sí, los cuantitativos, es importante ubicarle al paciente dentro de un baremo o dentro de un estándar que el test en este caso nos permite ubicarle. Como les hablaba, el test de inteligencia, el niño o el paciente sacó 101 ya. Nos podemos ubicar, interpretación de resultados, que el niño está dentro del umbral de inteligencia normal, que es 90, 120, 110. Entonces el niño está bien. En este caso, por ejemplo, el niño saca más de 120, 110, o sea, ya podemos interpretar que es un niño súper dotado y que las estrategias para eso son mucho más específicas para seguirle propiciando que el niño desarrolle sus capacidades. El trabajo siempre es de una manera conjunta entre la familia, en este caso los profesionales, y la parte de la escuela. ¿Por qué? Porque si el resultado indica, la interpretación de resultados indica que el niño tiene deficiencia cognitiva, se debe hacer una adaptación de ley sí o sí, grado 2 o 3, para que el niño sepa que el concepto que se le va a dar, las clases que va a llevar él, sean como que acorde a la situación de él particular. Entonces se le recomienda, en este caso al profesor, que haga una adaptación para que a su vez pueda ir caminando conjuntamente con los demás. Entonces yo interpreto los resultados en base, como les digo, a las 3 áreas, se le hace la recomendación y la interpretación para que los lean los papás, porque obviamente no se puede dar una lectura técnica que el papá no puede entender. La siguiente área, la parte académica, que tiene que ver con los profesores y el DC, para que ellos sepan qué salió, cómo ellos pueden trabajar en la parte académica. Entonces potenciar eso para que el niño tenga buenas notas, en ese caso, que es lo que siempre buscan los papás. Tú nos hablas acerca de que esta evaluación nos puede dar un indicio ya sobre la adaptación curricular que tienen que hacer los maestros, ¿verdad? ¿Cómo yo podría actuar como padre de familia o madre de familia en el caso que la escuela no se acoja a esta adaptación que necesita mi hijo? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Cuál es el proceso? Ese tema que tú tocas, Dayu, es un tema muy complejo y de cierta forma también hasta un tanto frustrante. ¿Por qué? Porque hay una brecha muy grande entre la educación pública y la educación que tiene un costo. Al hablar de educación pública nos referimos a un colegio, una escuelita que tiene en su grado
limitado a 40, 30 alumnos y solamente ponerse el caso de que de esos 30 alumnos, 5 tengan dificultades de aprendizaje en el área cognitiva, por ejemplo. O sea, dense cuenta el trabajo que genera eso y la limitación de cierta forma también para los profesores, porque ellos a su vez tienen que hacer cargo de los demás estudiantes, ¿no? En su caso no es tan complicado de cierta forma trabajar con la parte pública, porque al generar ellos la parte privada, perdón, al generar ellos sus recursos tienen como que más herramientas que les permitan trabajar de esta forma. Entonces, en la parte pública, como les mencionaba, yo creería que el trabajo ahí sí debe ser un compromiso del profesional que tenga la vocación de trabajar con el paciente y se entregue totalmente a los casos que tiene dificultad. Igualmente ahí como que la cognición en los papás de que la parte psicológica y pedagógica es para ya los pacientes graves. Son muchas variables que nos limitan el trabajo. Cuando no se trabaja en la parte profesional, con los docentes, cuando no se trabaja con compromiso en la parte pedagógica que tiene que ver con el DS y cuando no se trabaja bien en el área familiar, el único afectado es el niño. Entonces yo creería que sí compete un cambio en la visión de los profesores, en la visión de la parte pública, de cierta forma también en la parte privada, porque ahí en cambio surge la brecha en que, o sea, yo sé que mi hijo está bien pagado, pero en cambio los profesionales que están hechos cargo no lo hacen de la correcta forma. Entonces yo creería que ahí sí depende netamente del trabajo de los profesionales, qué compromiso tengan, e igualmente del seguimiento, como decía, de los papás. Si yo veo que, por ejemplo, mi hijo no mejora, entonces yo como papá me debo preguntar qué está pasando. Está fallando a lo mejor el profesor que no hizo la actuación correctamente, pregúntale qué pasó, cómo está avanzando. Igualmente los hijos, al ver el compromiso que tengan con los papás, los hijos van automáticamente a sentirse respaldados por ellos. Claro, muy interesante en realidad. Muchas gracias, José, por brindarnos este gran aporte en este espacio. Esperamos muy pronto volver a tenerte. Igual a la gente que nos está viendo y nos está escuchando, no duden en dejarnos sus comentarios. Cuéntanos, José, ¿en dónde te podemos contactar? Tu número, tus redes sociales, dirección de tu centro y cuáles son los servicios que tú ofreces. Claro, Dayu. A la gente nos puede buscar en Instagram como Studex-Cuenca. En Instagram, en Facebook nos pueden ubicar como Studex, Centro de Apoyo Psicopedagógico. Nuestro consultorio está en las calles Julio Vines y Camino Viejo Baños. Y el número de contacto es el 09 80 67 80 76. Por ahí nos pueden ubicar y gustosos de poder trabajar y apostarles en lo que las familias necesitan. Sí, gracias José nuevamente por aceptar esta invitación. Un tema muy interesante, algo que deben conocer los padres de familia, también los estudiantes y sobre todo los docentes. Vamos haciendo conciencia de que lo que se necesita para mejorar el sistema educativo, mejorar la parte emocional de todos y de todas las personas, ¿no? Sean niños, niñas, adolescentes, adultos. A ustedes, amigos, también gracias por escucharnos. Recuerden que somos parte del equipo de Introspectiva, Psicología y Orientación Familiar y estaremos subiendo contenido cada 15 días. Escríbanos a nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como @introspectiva.es y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es introspectiva.es@gmail.com. Eso sería todo, muchas gracias a todos por su atención y a ti, José, nuevamente. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Bien, saludos. Saludos a todos, chao, chao.